que se ha propuesto, todo el sistema únicamente se mueve en una dirección. En este caso es el eje X que está aquí en la parte inferior, ¿no? Y mi sistema es un sistema que está empotrado por dos lados. Está empotrado, miren, acá en 4, en el punto 4, ¿de acuerdo? Y está empotrado en el punto 5. Entonces, con eso ya podemos entender varias cositas. Uy, ¿qué pasó? Ya podemos entender varias cositas, ¿no? Que, por ejemplo, esto de aquí... Uy, ¿qué está pasando aquí? Que esto de aquí, estos de aquí, los numeritos que están aquí, es nodos, ¿no? Entonces, acá hay un nodo, donde también está F1. Entonces, esto significaría que este nodo de aquí, que está en 2, ¿de acuerdo? Es un nodo que en realidad está aquí, es el mismo que está aquí en el nodo 2 y es el mismo que también está aquí en la parte de abajo. Ese es el nodo 2. El nodo 3 lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? El nodo 4, miren dónde está. Está en el empotrado y el nodo 5 lo tenemos aquí. Ahora miren, este sistema, al menos por ser lineal, se mueve en una dirección, como ya les dije, y cada uno de los elementos está identificando la cantidad de nodos, ¿de acuerdo? 2 nodos para cada lado, es decir, un nodo para cada lado en cada elemento, ¿de acuerdo? Acá tenemos las constantes elásticas de cada uno de los resortes, K1, K2, K3 y K4, y tenemos fuerzas también en el nodo 1 y en el nodo 3. ¿Ok? Algo bien interesante que ustedes ya deben ir pensando es que cuando se trabajan con este tipo de sistemas lineales, usualmente hay dos consideraciones. Cuando se conoce, para un sistema de Hooke, cuando se conoce la fuerza aplicada, se desconoce el desplazamiento, ¿de acuerdo? Y cuando se conoce el desplazamiento, no se conoce la fuerza aplicada o la reacción. Para el caso, por ejemplo, en un sistema empotrado, ¿de acuerdo? En el nodo 4, nosotros sabemos que el desplazamiento en el nodo 4, por ejemplo, es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque aquí no se va a poder desplazar este nodo ya que está empotrado. No se va a mover para ningún lado. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder en el nodo 5. ¿De acuerdo? Como está empotrado, el desplazamiento en 5 es igual a 0. ¿Ok? Como el desplazamiento también está empotrado aquí, ya sabemos que este lado no se va a mover para ningún lado, por lo tanto es 0, lo mismo igual que en 4. Lo que no sabemos aquí, perdón, aquí es una incógnita, es el esfuerzo de reacción o la fuerza de reacción en este nodo, porque aquí no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, la fuerza en el nodo 4, para nosotros es una incógnita. Es una incógnita. Lo mismo en el nodo 5. En el nodo 5 es una incógnita, ¿de acuerdo? Para el nodo 1, yo sé que la fuerza es F1. Lo que es una incógnita para mí en el nodo 1 es el desplazamiento, porque no sé cuánto se va a mover, ¿de acuerdo? Lo mismo en el nodo 2, y el nodo 2 sabemos que está aquí, cerca de el elemento 4 que está en círculo, y aquí el elemento 2 también, ¿no? Porque si nos vemos, aquí todo esto es una varilla, que espero que se esté viendo. Voy a pintarla que era de otro color. Esta es una varilla, ¿de acuerdo? Todo lo que está en rojo es una varilla, que se va a mover con la misma cantidad, tanto en la parte superior, en la parte de en medio, como en la parte inferior, ya que este le pertenece al nodo 2. Y por la ley de la transmisividad, los desplazamientos en cualquier dirección van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no tengo, o mejor dicho, yo tengo ese valor. Creo que me equivoqué, creo que era aquí. Yo no conozco ese valor, ¿de acuerdo? Yo no conozco aquí. El desplazamiento en 2, yo no lo conozco. Es una incógnita para mí. Pero sí conozco la fuerza aplicada en este punto. Como vemos aquí, la fuerza es 0, ¿verdad? No tenemos nada. No hay ninguna fuerza, por lo tanto, la fuerza en 2 es 0. ¿Y qué pasaría en el nodo 3? En el nodo 3, yo sí sé cuánto vale la fuerza, pero lo que no sé es cuánto vale el desplazamiento. Para mí también es una incógnita. Entonces, tenemos incógnitas de desplazamiento en el nodo 1, en el nodo 2 y últimamente en el nodo 3. Porque en el nodo 4 y en el nodo 5 los desplazamientos son
0. Caso contrario, conozco las fuerzas en el nodo 1, conozco la fuerza en el nodo 2, que ya sé que es 0, y conozco la fuerza en el nodo 3, que es F2. Pero desconozco las reacciones en el nodo 4 y en el nodo 5. Por tanto, ustedes siempre van a tener esas incógnitas asociadas. Cuando yo conozco las fuerzas, no conozco los desplazamientos o la reacción. O cuando conozco las fuerzas o las reacciones, no conozco los desplazamientos. Pero cuando conozco los desplazamientos, desconozco o son incógnitas las fuerzas. ¿De acuerdo? Y eso me da una idea de cómo puedo yo armar mi sistema matricial, de manera de que pueda utilizar la estructura o la formación de mi sistema algebraico matricial para poder darle solución fácilmente. Un segundito, por favor. ¿Alza ahí alguna pregunta? Porque ya a partir con esas consideraciones es que vamos a empezar a hacer la programación y se van a dar cuenta que va a ser muy fácil. Mm, mm, Ya, listo. Entonces, con eso vamos a trabajar ahorita. Y vamos a ver qué pasó aquí. Ok, vamos a dejarlo ahí de momento, así. Vamos a tener que darle valores al K1, al valor del resorte K2, K3 y K4, ¿de acuerdo? Para poder hacer cálculos. También a F1 y F2 le vamos a dar valores, ¿de acuerdo? Miren, vamos acá. Acá está mi Python. Vamos a ponerlo así. Vamos a guardar. Un segundito. Este sería FEM resortes 01. Python. Listo. Ahí para que puedan verlo. Ok. Vamos a empezar ya la programación ahorita. A ver, solo un segundito. Bueno, no importa. Miren, como nosotros sabemos, para poder programar, vamos a estructurarlo en... Recuerden que siempre lo estructuramos en bloques, ¿no? Aquí. Vamos a ponerle importar librerías. Librerías. Un poquito más grande. Ahí creo que está bien. Importar librerías. Ahí. Listo. Vamos a importar la librería NumPy con la que siempre vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y le vamos a asignar la clave NP. Después vamos a declarar nuestra variable, ¿no? Declaración variables. Listo. Las variables que vamos a declarar, en principio, van a ser los valores de los coeficientes de los resortes, ¿no? De los coeficientes de formación de cada resorte. Yo le voy a llamar K minúscula, ¿de acuerdo? Las K minúsculas van a estar en un arreglo, ¿de acuerdo? O en una matriz, o puede ser también en una lista, pero de preferencia trabajen con, perdón, trabajen con arreglos, ¿de acuerdo? Como si fueran matrices. Cada índice, recordemos, que me va a representar al valor de las constantes elásticas de cada uno de los resortes. Por ejemplo, al primero le podemos poner 100, ¿de acuerdo? Al segundo, que es el K2, que está aquí, miren, en la parte de abajo de la izquierda, el segundo, le vamos a poner 120. Al K3 le voy a poner, no sé, pues 130. Y al K4, que está aquí en la parte de arriba, le voy a poner 150. ¿De acuerdo? Ustedes le pueden cambiar, ¿no? Acá le vamos a poner constantes elásticas de los resortes. ¿De acuerdo? Recuerden que este K es la lista donde están, K minúscula es la lista donde están los valores de las constantes elásticas de los resortes. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es que yo quiero saber cuántos elementos hay en este sistema matricial, en este sistema, porque yo lo voy a dividir. En este caso, yo sé que va a ser la cantidad de elementos que me arroje la lista del arreglo K, ¿de acuerdo? Len significa la longitud de elementos que tiene la lista K o el arreglo K, ¿no? Perdón. Número
de resortes del sistema, ¿de acuerdo? Eso me va a permitir identificar en cuántos elementos yo estoy separando mi sistema. Recuerden que todo esto inicialmente es un sistema, ¿no? Y lo que voy a hacer es dividirlo en elementos y voy a analizar cada uno de esos elementos. Voy a decirles, voy a declarar también una variable que se va a denominar número de grados de libertad del sistema. El número de grados de libertad del sistema está asociado a la cantidad de nodos que tiene el sistema y o a la cantidad de elementos que tiene el sistema. ¿De acuerdo? Vamos a darnos cuenta que en este caso los grados de libertad de mi sistema está asociado a la cantidad de nodos que tiene. Y si nosotros nos damos cuenta, yo tengo 4 elementos, pero tengo un grado de libertad, 2, 3, 4 aquí en el empotramiento de la izquierda y 5 en el empotramiento de la derecha, ¿de acuerdo? Si son 5 grados de libertad y veo que yo tengo 4 elementos, entonces no es más que el número de grados de libertad de mi sistema es el número de elementos aumentado en 1, ¿de acuerdo? En este caso está funcionando así. ¿Por qué? Porque mi grado de libertad es la cantidad de nodos de todo mi sistema, de mi sistema global. Porque si lo veo de manera local, cada resorte únicamente tiene 2 grados de libertad, uno a la izquierda y otro a la derecha. Que como vuelvo a repetir, los grados de libertad son las direcciones en las cuales se puede mover libremente mi elemento. ¿De acuerdo? Se puede mover o se mueve mi elemento, ¿no? De manera más global. Entonces vemos que en cada nodo puede ir tanto a la izquierda como a la derecha, que es un movimiento, es decir, es un grado de libertad. Si se pudiera mover hacia en vertical, hacia arriba y hacia abajo, serían 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Y vamos a ver más adelante que eso sucede cuando tenemos barras, por ejemplo, en las armaduras o en los puentes, tenemos tenemos barras que están horizontales, hay otras que están verticales y hay otras que están diagonales. En el caso de las verticales y las horizontales, solamente tienen un grado de libertad porque se mueven bien de izquierda a derecha, los horizontales, o bien hacia arriba o hacia abajo, las verticales. Pero las diagonales se mueven tanto en las dos direcciones, ¿no? Como están en diagonal o están inclinadas, se pueden mover en forma simultánea tanto para arriba y para abajo como para la izquierda y la derecha, ¿no? Eso va a depender de otro tipo de análisis que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que aquí tengan en cuenta que los grados de libertad están asociados, uno, a la cantidad de elementos y dos, a la cantidad de los nodos totales que existen en el sistema. Hay casos donde ustedes tienen que contar los grados de libertad porque eso es muy importante, ya que eso me va a permitir saber de qué grado o cuál es la dimensión de mi matriz de rigidez global, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, el número de grados de libertad me va a permitir saber de qué grado es mi matriz de rigidez global. ¿De acuerdo? En este caso, para este caso, tenemos que el número de nodos, o en este caso el número de nodos es igual a 5, que no es más que el número de elementos aumentado en 1. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el número de elementos? E. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, ya explicamos esta parte. Ok. Por favor, si tienen dudas, vayan consultándome, porque de aquí ya viene una parte un poquito más interesante. Voy a también a colocar los valores de P, que son de las fuerzas que están siendo aplicadas en cada uno de los nodos. Y también lo voy a definir como una pequeña lista, ¿no? Lo voy a definir como una pequeña lista. Y al valor, mi primer elemento va a ser F1 y mi segundo elemento va a ser F2. Perdón, F1 y F2. Yo le voy a decir que el primer elemento de F1, a ver cuánto le ponemos. 400 le voy a poner, o 300 también puede ser. 400 le voy a poner para el valor de F1, ¿de acuerdo? El F1 que está aquí en el nodo 1. Y le voy a poner 300 para F2, que está aquí en el nodo 3. Si se dan cuenta, tanto F1 como F2 van en dirección hacia a la derecha, es decir, hacia X positivo. Si este valor o cualquiera de estos valores fuera hacia la izquierda, simplemente se le pone el valor negativo adelante el signo negativo adelante del número, ¿no? Recuerden, derecha positivo, izquierda negativo. Bien. Ya. Aquí le voy a poner vector con los valores de fuerza. Fuerza independiente, no es el vector fuerza, ¿de acuerdo? Es muy aparte, es un vector P cualquiera. Y voy a definir dos cosas. La matriz de rigidez global, que me va a permitir armar todo mi sistema, y vamos a llenarla en principio de puros ceros, ¿de acuerdo? Es decir, una matriz que
así creo que es, una matriz de puros ceros, cuya dimensión o el número de filas y el número de columnas, que es una matriz cuadrada, va a ser igual al número de grado de libertad de mi sistema, ¿de acuerdo? En este caso, voy a generar aquí una matriz de 5 por 5. Recordemos que aquí hay 5 nodos, por lo tanto, va a ser una matriz de 5 por 5 lleno de puros ceros, ¿de acuerdo? Esto, si ustedes desean, pueden ir preevaluándolo en la consola de, de Spider, para que vean qué es lo que le sale, ¿no? Listo. Esta es mi matriz de rigidez global, ¿de acuerdo? Finalmente, yo voy a definir algo muy importante en el método de elementos finitos, que para mí es quizá como el corazón de todo este procedimiento. A ese procedimiento es la matriz de ensamblaje. Y la matriz de ensamblaje no es más que la ubicación de cada uno de los elementos locales o los nodos locales y su ubicación en la matriz de rigidez global. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Quiero que entiendan esto aquí, miren. Cuando yo analizo cualquiera de estos elementos, como le dije en un principio, lo voy a poner por aquí, yo voy a tener acá un nodo I y un nodo J, ¿de acuerdo? Este es el elemento E, no sé, el elemento E, que está en un círculo, ¿de acuerdo? Bueno, acá tiene mi valor de rigidez K, del resorte. Este nodo de aquí es el nodo I y J, o el nodo 1 y el nodo 2, localmente. Es decir, para este elemento localmente es el nodo 1 y el nodo 2. ¿De acuerdo? Porque estoy analizando este elemento individualmente. Pero cuando yo lo llevo a mi sistema global, que es todo este sistema de ecuaciones, este nodo 1 y nodo 2 localmente ya tienen otro valor u otra posición. ¿De acuerdo? Que en realidad corresponderían a los nodos que están aquí descritos, ¿no? Nosotros, en los ejercicios que yo usualmente doy, o apuesto que la ingeniera también hace, ella coloca los nodos. Ella coloca los nodos. Pero, ¿qué pasaría si no te dan los nodos? Por ejemplo, si yo no te doy ni 1, ni 2, ni 4, ni 3, ni 5. Ustedes mismos tendrían que hacer su propia numeración de los nodos y con esa misma numeración ustedes tienen que colocar tal cual en una matriz que me permita llamar este elemento y saber su ubicación en el sistema global de nodos, ¿de acuerdo? Entonces, algo bien importante que deben de saber es que ustedes tienen que numerar adecuadamente cada uno de los nodos de cada uno de los elementos en esa matriz de ensamblaje, ¿de acuerdo? Inicialmente, se les propone acá el número de nodo, se les propone inicialmente el número de nodo, pero cuando ustedes ensamblan, ustedes tienen que llamar a ese sistema o a esa matriz que me va a permitir identificar la posición de ese elemento que estoy analizando en mi sistema global. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear una nueva matriz que se llama matriz de ensamblaje, el cual va a contener la ubicación de cada uno de los nodos que conforman de cada elemento que yo tengo. Y cada uno de estos corchetes me va a identificar un elemento. ¿De acuerdo? Como mi sistema consta de 4 elementos, entonces básicamente yo debo tener 4 pares de coordenadas. Y cada par de coordenada me debe identificar o debe estar escrito cada nodo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos que el elemento 1, que es este de aquí, ese elemento está conformado por el nodo 4 y el nodo 2. Bueno, el elemento 1, que está en un círculo azul, está conformado por el nodo 4 y el nodo 2. Por lo tanto, en mi sistema, yo voy a, en mi matriz de ensamblaje, yo voy a poner aquí que este es el nodo 4. Está conformado por el nodo 4 y el nodo 2. Este vendría a ser mi primer elemento. Para mi segundo elemento, que está dado aquí en cerrado azul, tenemos que está entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, entre el nodo 2 y el nodo 3. Para mi tercer elemento está entre el nodo 3 y el nodo 5. El nodo 3 y el nodo 5. ¿De acuerdo? Y finalmente, mi elemento 4, que está aquí con la constante elástica K4, está entre el nodo 4 y el nodo, perdón, entre el nodo 2 y el nodo 1. ¿De acuerdo? Entre el nodo 2
y el nodo 1. Nuevamente, cada uno de estos pares ordenados me identifica el nodo en el cual está conformado o está entre qué nodos está el elemento que yo estoy analizando. Mi elemento 1 está entre el nodo 4 y 2, mi elemento 2 está entre el nodo 2 y 3, mi elemento 3 está entre el nodo 3 y 5 y mi elemento 4 está entre el nodo 2 y 1. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien, chicos, hagan preguntas, porque quizás esta es la parte más importante, una de las partes más importantes, de ahí viene la otra, que ya es un poco más sencillo en realidad, ¿no? Listo. Después de haber hecho eso, vamos a hacer la construcción de matriz de rigidez. De la matriz K nomás le voy a poner, ¿ya? Ya ustedes ya saben de qué se trata. De la matriz K. Ay, chispas. No se nota, ¿no? De la matriz K. La matriz K. Ahí está. Clear, a ver. Listo, de la matriz K. Aquí, ahí. Ya. Para la construcción de la matriz K, vamos a... Construcción de la matriz K, ¿no? Ya sabemos que es la matriz de rigidez global K. Para la matriz de la rigidez K voy a llenarlo mediante un bucle for y voy a asignarle valores de I. Los valores de I, a ver, ¿a quién? A los elementos, pues, ¿no? Los elementos de, claro, los elementos de, porque son cuatro elementos. Por lo tanto, tiene que recorrer desde 0 hasta 4. Recuerden que en Python, si es que trabajamos de 0 a 4, no va a tomar hasta 4, sino hasta 1 antes, ¿no? Va a tomar, por ejemplo, valores de 0, 1, 2 y 3. Recordemos que el I va a tomar valores de índice, no valores como tales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son 4 elementos, va a tomar valores de 0. Vamos a ponerlo acá. Y toma valores de 0, 1, 2 y 3. Y si nos damos cuenta, ya son 4 elementos, ¿de acuerdo? Y bueno, todos los índices para cualquier tipo de lista o arreglo o matriz siempre van a comenzar desde 0. Y aquí vamos a tener una especial consideración, ¿de acuerdo? Porque de acá tenemos que restarle 1 a cada uno de estos elementos como índice. No como nodo, sino como índice, ¿de acuerdo? Listo. Si yo tomo en ese rango, entonces yo voy a definir primero cada uno de los valores de la matriz de rigidez de cada elemento. Si nos vamos aquí al PPT que tenemos, recordemos que la matriz de rigidez está dado por este corchete grande, ¿no? K menos K menos K y K. Entonces yo voy a tener que conformar una matriz de unos, ¿de acuerdo? De una fila y dos filas y dos columnas, con 1 menos 1 y 1. Y le puedo multiplicar el valor de cada uno de los constantes elásticas del resorte para cada elemento. Entonces, lo que yo voy a hacer es que para cada elemento, es decir, KE, la matriz de rigidez de cada elemento va a ser igual a K llamando a su índice I, ¿de acuerdo? Porque ahí va a tomar valores de 0, 1. Cuando yo llame el valor de K en la posición I, me va a tomar cada una de las posiciones del arreglo K, K minúscula, ¿de acuerdo? Si es 0, va a tomar este primer valor. Si es 1, va a tomar 120. Si es 2, va a tomar este valor. Y si es 3, va a tomar este valor. Entonces, KI lo voy a multiplicar por una matriz de 2 por 2 que le voy a generar a partir de un array de 2 filas y 2 columnas. Y va a estar conformado por 1, menos 1 en la primera fila y menos 1 y 1 en la segunda fila. Hasta ahí tendría mi matriz de rigidez del elemento. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí. Matriz de rigidez del elemento. Ya. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la matriz de rigidez del elemento. Ahora, esta matriz de rigidez del elemento yo tengo que llevarlo a mi matriz de rigidez global. Es decir, voy a empezar a llenar mi matriz de rigidez global. ¿Ok? ¿Y cómo se llena la matriz de rigidez global? Pues bien, voy a tener que actualizar los valores que están conformados por índices en la matriz de rigidez global. Yo le voy a llamar a esos índices N1 y N2, ¿de acuerdo? Que me van a indicar la posición de fila y de columna en mi matriz de rigidez global. Y ese valor es el que voy a actualizar con el valor anterior o el valor inicial antiguo más el valor KE. KE, ¿de acuerdo? Pero KE
¿Cae de qué? De su primer valor con su segundo, de su primer valor o de su primer elemento. Pero ahora uno se preguntarán, ¿qué valor deben tomar estos índices? Pues, ¿no? Estos índices dentro de mi matriz de rigidez global. Pues para eso utilizo la matriz de ensamblaje que ya había definido inicialmente. Como yo tengo la matriz de ensamblaje que le corresponde a cada uno de los elementos de mi matriz de rigidez local, entonces yo voy a definir cada uno de esos índices a partir de la matriz de ensamblaje. ¿Y cómo llamo a cada elemento de mi matriz de ensamblaje? Atención a esto. Si yo mi matriz de ensamblaje la llamé CO, voy a llamar al elemento I, es decir, en la posición I, el elemento 0. Mi primer par ordenado, este I llama al par ordenado, puede ser 4, 2, 2, 3, 3, 5 o 2, 1. Y posteriormente voy a llamar a la posición o al elemento de ese par ordenado. Si es en la posición 0, es el primer elemento del par ordenado. Si es en la posición 1, es el segundo elemento de mi par ordenado. ¿De acuerdo? La posición 0 es el primer elemento y la posición 1 es el segundo elemento. ¿De acuerdo? Pero recordemos que en Python estos son valores de nodos y están enumerados desde el 1. ¿De acuerdo? En Python no trabajamos, en índice no trabajamos desde el 1, sino trabajamos desde el 0. Por lo tanto, le voy a tener que disminuir la unidad para poder entrar al índice como tal. ¿Por qué? Porque si yo veo que aquí, de aquí como tal, el valor de i es igual a 1, ese significa que es igual a 0, mi primer valor de i es igual a 0, entonces va a coger el primer par ordenado de mi arreglo CO. Eso sería 4, 2. Y yo le estoy diciendo que de mi primer par ordenado coge el elemento 0 o toma el elemento 0. Entonces va a tomar el 4. Pero el 4 es el nodo enumerado desde la posición 1. Es decir, 1, 2, 3, 4. Nodo 1, 2, 3, 4. Pero como estamos hablando de índices, tengo que restarle 1. ¿Por qué? Porque el índice en Python siempre comienza desde 0. Por lo tanto, mi primer índice va a tomar valor 0 y mi segundo índice va a tomar valor 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, estos índices son los que yo voy a actualizar en mi matriz de rigidez global. Por eso le estoy poniendo acá igual al valor que se tenía, más el valor que le corresponde al elemento que estoy analizando, ¿no? En este caso, cuando es 0, 0, de KE, voy a tomar el primer valor de este KE, ¿no? La primera fila y la primera columna de esta matriz que acabo de implementar. Y así podemos ir avanzando. Bueno, acá no sería N2, N1, sino sería N1, N1, perdón, ¿ya? N1, N1. Mi primera matriz, mi primer elemento de mi matriz. Posteriormente, voy a generar otra actualización, pero ya no para la posición 1, sino para la posición 2. Entonces, sería N1, acá sería N2, es decir, fila 1, columna 2. Acá sería, columna 2 sería 1, ¿verdad? Mi segunda columna de mi primera fila. Volvemos acá, la fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, ¿de acuerdo? Y finalmente, fila 2, columna 2. Como vuelvo a repetir, en Python no se comienza desde 1, sino se comienza desde 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor con índice 0, 0 sería el valor que se encuentra en mi primera fila y en mi primera columna de mi matriz KE. ¿Y cuál es mi matriz KE? Pues aquí ya la habíamos visto. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien. Chicos, vamos a terminar esto rápidamente. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor.
A ver, chicos, ya, sigamos. Vamos a terminar esto rápidamente y después a ustedes les voy a dar un tiempo para que me puedan presentar, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso sería lo más importante. Miren, ya hicimos la matriz de de las constantes elásticas, el número de resortes o de elementos que tiene el sistema, el número de grado de libertad asociados a la matriz de rigidez global, el vector de elementos que vamos a tener en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y aquí la matriz de ensamblaje que habíamos determinado para tomando como cada par ordenado de los nodos de cada elemento que habíamos hecho, ¿de acuerdo? Ahora aquí sale, ¿por qué sale esto? Vamos a ver. No, no habría ningún inconveniente. Y ok, vamos a borrarle esto porque no debería estar aquí, pero ustedes ya lo van a notar. A ver, prefix. Algún error seguro debe haber aquí. Bueno, NP array. Bien, listo for y acá está en range. En range. Ok, ok. Listo. Ya después de haber hecho esta parte del llenado de la matriz de rigidez global, ya podemos inclusive
¿Por qué? Ah, ya, ya, está bien. Ya, está bien. Está bien. Muy bien. Seguiría Rodrigo César Calaconde. Rodrigo. Y se va preparando Aarón. Aarón. Se puede ver. Sí. Aquí está el programa. Listo, a ver. ¿Alguien lo va a ejecutar? No, no está guardado. Vuélvelo, guárdalo primero y ejecútalo. Ya. Lánzalo. Ya. Ya. A ver. 3 menos 3. Ah, ya. 3 más 2. Ah, ya, 3 más 2. Ya. Listo. Está bien. Bien, Rodrigo. Excelente. Listo, profe. Muy bien. Sigue Aarón. Diego Salinas. ¿Se logra ver, ingeniero? Está cargando. Ajá, ya se ve. Ah, mira, se ve más grande la letra. Sí, se logra ver. 4, 2, a ver, 6, 3, 2, 0, 0, 150. Ya, perfecto, chicos. Ya está bien, Aarón. Aarón, se sigue Claudio. Ok, profesor. Aquí está. Ok. Y ya, está bien, Claudio. Gracias. Ok, sigue Oscar Rodolfo Mamani. Se logra visualizar, profesor. Sí, sí. A ver. Ya, ya, está bien. Sí, sí, no es porque quería ver nada más. Está bien, Oscar. Gracias. Bien. Seguiría Fran Leodán Kenaya. Ingeniero. Ya, ya, ingeniero. ¿Se puede ver? Sí, a ver. Ya. Uy. Bueno, ya. ¿Quién fue el último? Disculpen. Frank, ¿no? Sí, Frank le da. Ya, listo. John Froilán Arvilca. Ya estoy presentando. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya esto sería. Corremos y lo corremos. A ver, ya. Ya, está bien. Muy bien, Ok, ok. muy bien, John. Fran Eric Emerson Chambilla. Ingeniero. Se llega a visualizar, ingeniero. Sí, amplíale un poquito más que no lo visualizar bien. Era control más. Ya, ahí nomás. Ya, está bien. Está bien. Listo. Bien. Creo que fueron todos. Solo un segundito antes de continuar. A ver, creo que. A ver. Llegó Magali, ¿no? Magali. Ok. También está Rodrigo. No ha llegado Paria. Paria Quispe, Kevin Costner. Jefferson. No, tampoco está. Ya. Y Rivera. Rivera Guanacuni. Alexander Jr. Ya. Ok. Archivo, guardar. Muy bien. Listo. Miren, chicos, voy a presentar otra vez este de aquí, a ver si este es. Ok.
Dale, ok, aquí. Ya miren, para el caso, cuando nosotros trabajamos con resortes, el el fenómeno que nosotros estábamos trabajando en realidad es con respecto a la ley de Hooke, ¿no? Ya sabemos cómo está la ley de Hooke, al menos la ecuación constitutiva. Pero esa ley de Hooke se puede, como se dice, extender para el caso que los materiales sean, sean elásticos. Por tanto, a todo tipo de material elástico se puede representar por esa ecuación, considerando también algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando trabajamos con armaduras y principalmente sobre barras articuladas, esta forma de las estructuras en realidad ya variaría un poco, en el sentido de que cuando trabajamos a nivel de coordenadas, ya estamos trabajando en un sistema en el cual la variación del movimiento de estas barras ya será en dos dimensiones al mismo tiempo. Es por ello, como le decía en un inicio, cuando trabajamos con resortes, únicamente se mueve en una sola dirección, en la dirección X o en la dirección Y, en el caso estuviera en vertical, ¿no? Pero en el caso de las barras tenemos una disposición adicional, vertical y horizontal al mismo tiempo por cada grado de libertad. Este grado de libertad adicional en cada uno de los nodos me identifica un sistema matricial ya no de 2 por 2 como teníamos en el caso de los resortes, sino me va a generar un sistema de 4 por 4. Es decir, a partir de la ecuación constitutiva, yo voy a poder establecer cómo se va a mover, en este caso, la barra en cada uno de los extremos o en dónde se aplica la fuerza. Y a partir de ello, yo voy a poder también, inicialmente, cuando la barra esté en una dimensión, poder identificarla de la misma forma que se hace en la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos las fuerzas aplicadas, el A, el valor de área, en este caso del elemento de la barra, el valor de E, que es la constante o el módulo de elasticidad longitudinal, y la longitud L, que es propio del elemento de la barra, ¿no? Y posteriormente también los valores de 1, menos 1, 1 y 1. Recordemos que aquí el valor de A, E sobre L estaría identificando, me estaría identificando el valor de K para el caso de un resorte. Pero como es un rígido, es un sólido rígido, la deformación ya no únicamente depende de ese valor de K, sino va a depender del área, de la sección transversal, en realidad la palabra correcta, y el valor del módulo elástico, ¿no? Y la longitud. Es por ello que cuando se trabajan con barras, usualmente en horizontal o en vertical, únicamente se considera una sola dirección de movimiento. Caso contrario, cuando trabajamos en dos dimensiones, las ecuaciones van a cambiar drásticamente o cambian gradualmente. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 grados de libertad a lo largo de la barra, ¿de acuerdo? Uno en el eje, a lo largo de su eje, y otro que es transversal o perpendicular a ello. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestro sistema matricial, miren, si aquí ustedes lo visualizan, que se encuentra al lado derecho, ya cambia o varía generalmente, ¿no? Porque ya estamos hablando de fuerzas en la dirección X a lo largo del eje transversal en un nodo y fuerza también en el eje longitudinal y transversal de la barra, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias formas de poder abordar o poder, a ver, ¿cómo les digo? Poder sistematizar esto. La primera forma en realidad sería utilizar un espacio cartesiano o trasladarlo a un espacio cartesiano. Esto significaría que si mi barra tiene una longitud L, yo tendría que proyectar esa longitud en base a los ángulos que forman con los ángulos directrices, ¿no? O mi sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, para ello se trabaja con una matriz de rotación. Esa matriz de rotación nos va a permitir establecer cómo están dado o cómo se va a dar el movimiento en cada uno de los vértices, en cada una de las direcciones o grado de libertad de cada uno de los nodos. Bueno, revisando rápidamente, así no les voy a, eso les voy a pedir que ustedes lo revisen. Cuando nosotros implementamos un sistema matricial, vamos a hablar de una parte de rotación y una parte de traslación. En el caso de la rotación, vamos a trabajar únicamente con la matriz de rotación que está dado por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Seno coseno, que nos va a dejar, que va a trabajar de manera perpendicular a todo mi sistema de ejes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo X y Y, mi principal, y mi sistema está en un X', Y', entonces tengo que hacer una rotación, ¿no? Una rotación de mi sistema. Cuando hacemos esa rotación del sistema, las componentes, tanto en X como Y, cambian, y cuando cambian, se van a representar por una matriz de rotación.
¿de acuerdo? No esta T necesariamente, porque este es de un elemento individual. Ya se trataría de un elemento de rigidez general global que tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Y básicamente ese valor de K del elemento, miren, acá se dan cuenta, solamente de ese elemento, está dado por el valor del módulo de elasticidad, el área, la longitud de ese elemento y unos valores de una matriz simétrica, ¿de acuerdo? Simétrica. Y esa matriz simétrica está dado por valores de lambda X y lambda Y, como ustedes lo ven aquí. Y lambda X no son más que el coseno del ángulo con respecto a la dirección X y lambda Y no es más que el ángulo del elemento con respecto al eje Y. Y esto básicamente es lo que nosotros debemos calcular para cada uno de los elementos de barra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo calculo cada uno de estos elementos? ¿Cómo hago el cálculo de cada uno de estos elementos? Entonces, si nosotros lo hacemos manualmente, de hecho que se nos va a hacer muy complicado, muy difícil. Por tanto, es útil utilizar coordenadas claro, es útil utilizar coordenadas o los ángulos propios de nuestro sistema. Ahora, ¿cómo sabemos qué ángulos tenemos en nuestro sistema? Bueno, habría que ver cómo está dada la disposición y la geometría de mi sistema de barra, ¿no? O de mi armadura. Porque aquí cuando hablamos de esto ya hablamos de armaduras, ¿ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, creo que por acá tengo una página abierta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema que está en esta dirección, pues bien, no tengo ningún inconveniente porque solamente va a tener esta estructura matricial, ¿no? En una dimensión. Es más, acá hay un ejemplo que quisiera que ustedes lo hagan, ya que hemos hecho la implementación en el caso de resortes, vamos a tener que calcular aquí algunos desplazamientos y algunas fuerzas, ¿de acuerdo? De ahí lo vamos a ver esto. Lo que me interesa es que yo cuando hago el cálculo de un sistema que conforman barras, yo tengo que ver cuántos grados de libertad hay en cada uno de mis sistemas y tengo que enumerarlo de una manera adecuada para poder determinar cómo van a ser las fuerzas y los desplazamientos en cada uno de los nodos. Lo importante aquí, antes de poder implementar este sistema, mi sistema matricial, que aquí está, estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Como les decía, cómo yo hago el cálculo, es saber las coordenadas de cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Las coordenadas de cada uno de mis nodos. Recuerden, en este caso, cada uno de estos nodos tiene 2 grados de libertad. Eso significa que va a tener desplazamiento en X y desplazamiento en Y. ¿De acuerdo? Aquí como mi sistema, a modo de ejemplo, está empotrado, no va a tener ningún desplazamiento ni en X ni en Y. ¿Por qué? Porque aquí está en una articulación. Está empotrado en una articulación. ¿De acuerdo? De la misma manera, aquí no vamos a tener ni desplazamientos en X ni desplazamientos en Y. Pero en el caso del punto que se encuentra aquí, si nos damos cuenta en este extremo, sí va a tener desplazamientos tanto en X como en Y. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no está empotrado, está libre, se puede mover en cualquier dirección debido a las fuerzas externas y a la deformación propia de las barras en este nodo. ¿De acuerdo? Nuevamente, si yo quisiera calcular esos valores directrices, ¿de acuerdo? De rotación de cada uno de los nodos que conforman mi matriz de rigidez de cada elemento, yo tengo que considerar los ángulos directrices o las coordenadas de cada nodo. Eso significa un X inicial y un X final, y un Y inicial y un Y final. ¿De acuerdo? Por eso están aquí implementadas los lambda de X como tal y el lambda de Y como tal. ¿De acuerdo? Estos dos problemas los podemos resolver en la clase siguiente y rápidamente lo podemos evaluar, pero quiero que vayan considerando, a ver este ejercicio, no creo que ahí nomás quedaría. Vamos considerando este ejercicio de armaduras, el cual creo que es va a ser muy fácil para ustedes desarrollarlo, pero lo que me interesa es que ustedes puedan implementar en Python esta función, ¿de acuerdo? Esta función de aquí, pero vamos a agrandarlo un poquito porque no se ve muy bien. Esta función de aquí, ¿de acuerdo? Que es la misma que les estaba mostrando hace un momento aquí, ¿de acuerdo? Esta función de aquí, que la implementen en Python para que después únicamente la llamemos como tal, ¿de acuerdo? Utilizando, claro, las coordenadas de cada uno de los nodos. Una forma de mostrarles un ejemplo de estos, a ver, vamos aquí. Quiero que lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a comentar todo esto un momento. Vamos acá a editar, comentar. ¿De acuerdo?
Hay una manera muy sencilla de hacer funciones. Por ejemplo, podemos decirle def, ¿de acuerdo? Definir funciones. Puedo ponerle lambda en mayúscula y le voy a dar dos argumentos, x y y, por ejemplo, ¿no? O x1, y1, x2, y2, x1, y1, por ejemplo, x2, y2, y2, a modo de ejemplo, ¿ok? Y puedo decirle, vamos a correr por aquí esto. Y vamos a correr también esto por aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Si yo le mando ese argumento, yo le voy a decir que me devuelva Lx y también Ly. O sea, es decir, lambda de x y lambda de y. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé que lambda de x y lambda de y tienen valores ya definidos en base, ¿a quién? A la posición inicial y final de x. ¿De acuerdo? Entonces yo simplemente le puedo decir que el Lx es igual a quién. Abro paréntesis, x1, o claro, x2 en realidad sería, ¿no? x2 menos x1 dividido entre L. Aún no sé cuánto es el valor de L. Acá es X, ¿ya? Acá es X. Y Ly, como cualquiera, como ustedes quieran verlo, Ly es igual a Y2 menos Y1 dividido entre L. ¿De acuerdo? Pero ahora acá el mismo programa que nos dice, no está definido el valor de L. Recordemos que el valor de L es la longitud de toda mi barra. Y si yo tengo una coordenada inicial y tengo una coordenada final, pues simplemente es la distancia euclidiana o pitagórica, que es la raíz cuadrada de la diferencia de la suma de los cuadrados, ¿no? De los dos puntos. Entonces, si yo quiero sacar la raíz cuadrada, ahí vamos a importar otra librería que se llama mat, ¿de acuerdo? Y en mat hay una función que se llama raíz de algo, que es sqrt. Y a esa raíz le vamos a decir que me calcule el cuadrado de la diferencia entre los dos puntos x inicial y final, y la diferencia del cuadrado entre los puntos x y y final, ¿de acuerdo? Y hasta ahí ya tendría el valor perdón, de L. ¿Qué es esto aquí? Ya, X y Y, por lo tanto, ahí ya tendría los valores, ¿no? Y simplemente le voy a decir que me regrese LX y LY. Es lo único que le voy a pedir a mi función, ¿de acuerdo? Entonces, yo primero le estoy diciendo, o le estoy ingresando a mi función, a mi función, que le estoy ingresando los parámetros o argumentos x1, y1 de mi primera coordenada, de mis primeros puntos de mi primera coordenada, y x2, y2 de mi segundo punto de mi segunda coordenada, que son los nodos que corresponderían a la posición y la posición j en mi barra, ¿de acuerdo? Posteriormente, con eso calculo la longitud de la barra y calculo los valores de Lx y Ly. Con eso, ya inclusive puedo calcular los valores, los valores de lambda. Entonces, ahí inclusive, solamente devolviéndome estos valores, yo inclusive ya no le digo que me retorne los valores Lx y Ly, sino le digo que me retorne una matriz. Y lo que voy a hacer yo aquí es justamente implementar esa matriz, ¿no? Yo le voy a decir, también voy a importar, si es que no lo tuviera importado, ¿no? Import numpy as np, ¿de acuerdo? Le voy a decir que me retorne un arreglo que me esté conformando esas matrices, miren. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4, ¿de acuerdo? Aquí sería mi primer elemento, sería Lx al cuadrado, ¿de acuerdo? Mi segundo elemento sería Lx por Ly, más mi tercer elemento sería menos Lx al cuadrado, y mi segundo elemento sería menos Lx por Ly. ¿De acuerdo? Y ahí ya tendría mi primera matriz, o mi primera fila de mi primera matriz. ¿De acuerdo? Ya no necesito que me retorne el X y el Y, mejor que me retorne toda mi estructura. De la misma manera, si yo le ingreso estos valores o esos argumentos, me va a devolver ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes
ya en la siguiente clase, en la siguiente práctica, vaya implementando esta función, es decir, este valor de EA sobre L, multiplicado por toda esta matriz. Perdón, de toda esta matriz, para que ustedes tengan la facilidad ya de que solamente cuando llamemos a la función, podamos implementar el programa solamente llamándolo, ¿de acuerdo? Solamente acá es cuestión de completar nomás, cuestión de completar la forma que tiene aquí, ¿no? Es cuestión de completar. Bien, hasta ahí alguna pregunta, chicos, alguna duda. Bien, si no tuvieran ninguna duda, entonces creo que hasta aquí ya podíamos acabar la sesión del día de hoy. Ya en el transcurso de la semana se verá la siguiente parte, y cualquier coordinación es solamente con la ingeniera Gina, ¿de acuerdo? Si no tuvieran más dudas, entonces podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Ya nos encontraremos en la siguiente oportunidad, ¿de acuerdo? Bien, chicos, eso sería todo. Hola, profesor. Ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, chicos. Hola, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches.